Este es el Centro Internacional de Teoterapia Integral, su iglesia en Miami, aquí en el estado de la Florida. Les damos a todos una cordial bienvenida para tener un tiempo maravilloso juntos para reflexionar en la palabra de Dios y poder orar juntos y poder entonces permitir que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la preciosa ternura del Espíritu Santo nos ayuden a seguir caminando en este desafío precioso que tenemos. Hoy queremos compartir con ustedes como nuestra familia la experiencia y el testimonio de lo que Dios nos está permitiendo vivir. Y creo que hoy es un bonito tiempo y una linda oportunidad que tenemos para expresarles a ustedes la inmensa gratitud y cómo en el camino se presentan dificultades y es nuestra responsabilidad caminar, ajustarnos, desafiarnos y agarrarnos y creer que lo que pasó hace 2000 años en la cruz del Calvario, la muerte de Jesús y su resurrección, su victoria sobre la muerte, la enfermedad, sobre este mundo caído, es lo que usted y yo tenemos en nuestro corazón y tenemos en la palabra de Dios. Por eso quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios y entendamos lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere compartir. Y con mi esposa pues queremos contarles una bonita bendición que en fe tiene que venir en camino, para que todos juntos podamos enfrentar este momento para ver la gloria de Dios. No ha sido el primero, tampoco será el último. Y como familia, pues les invitamos a que vayamos y dejemos ver la gloria de Dios en todo lo que Dios quiere enseñarnos. Les invito entonces que vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 13. Hoy es este pasaje el punto de partida que estamos teniendo. Ya hemos venido hablando de este versículo, lo hemos hablado en los meses anteriores. Y este versículo dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado esto, estar firmes. Aquí vemos que la palabra de Dios nos dice, que nos anuncia que hay un día malo. Es bien clara, un día malo, dice allí. Y nos desafía a resistir en ese día malo. Por un lado nos afirma que hay un día malo que usted y yo tenemos que enfrentar, pero nos hace el desafío de que resistamos en ese día malo. Porque cuando hay días buenos, cuando digamos todo está bien, pues no se necesita resistir. La resistencia aparece cuando vienen las dificultades en el día malo. También dice que ese día malo va a pasar. El versículo dice, y habiendo acabado todo. Eso significa que el día malo no es para siempre, tiene un comienzo, tiene un fin, pero detrás de él hay un propósito. Pero dice que habiendo acabado todo, entonces al pasar, el objetivo es poder estar firmes. Recuerden, el desafío que Dios nos hace es, van a resistir y al final van a estar firmes. El día malo va a venir. Ahora, volvamos a mirar el versículo y tomen en cuenta que allí en la primera parte dice, tomen toda la armadura de Dios. Ahí está el secreto de todo esto. Para poder resistir, para poder estar firmes en el día malo. ¿Qué es el día malo? El día malo es, en la Biblia podemos verlo como tres
generadores de ese día malo, para que nosotros lo podamos entender. Ahí está, el día malo. Entonces, podemos entender que el día malo es cuando se viene el sufrimiento. Pero es muy importante que nosotros entendamos que hay 3 causas que generan el día malo. La primera causa es por causa de mi pecado. Cuando pecamos, evidentemente la consecuencia natural son problemas y vienen días malos. Y es importante que nosotros reflexionemos cuánto de lo que nos sucede en el camino es fruto del pecado. Y necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos deje ver esa relación que hay en eso. Por supuesto, esa es una de las causas de sufrimiento. La segunda causa de sufrimiento es el que tengamos que sufrir por un mundo caído. El primero, por causa de mi pecado, está en mis manos, está bajo mi control, porque yo soy quien tomo la decisión de pecar. Es decir, el que no haya consecuencias por el pecado está en mí, en que yo decido no pecar. El segundo es a causa del mundo caído, a causa de entender que mientras Jesús no regrese y restituya todo otra vez como al principio, los cristianos tenemos que vivir en un mundo caído. Ese mundo caído pues no está bajo nuestro control, pero sí está bajo la soberanía de Dios. Dios permite situaciones. Dios no genera nada malo. De Dios no procede nada malo, dice la palabra de Dios. Dios no manda enfermedades. Algunas veces se oye a cristianos expresar y decir, es que Dios me mandó esta enfermedad. No, Dios no manda enfermedades. Quien genera las enfermedades es Satanás, es el enemigo. Ahora, otra cosa es que Dios es soberano y en su soberanía, que difícilmente podemos comprender, Dios permite cosas, pero tienen un propósito claro y específico. Y la tercera causa de sufrimiento del día malo es el sufrimiento por Cristo, por la obra de Dios. Es ese sufrimiento, los días malos que usted y yo tenemos que vivir por hablar de Cristo, por testificar, por ser perseguidos, todas las situaciones que deben ser enfrentadas por amar al Señor. Y por supuesto, este es opcional, porque no todos los cristianos están dispuestos a sufrir por Jesucristo. No todos los cristianos están dispuestos a sufrir por el Evangelio. Y ahí donde nosotros tenemos que entender que el tercero es opcional, está en nuestras manos también, pero Dios también es soberano, en donde cuando usted y yo, por amar al Señor, tenemos que pasar por un sufrimiento, pues Dios es soberano en ese aspecto para permitirnos vivir eso. Así que esto nos tiene que llevar a comprender lo que el Señor quiere. Veamos ahora este versículo, capítulo 6 de Efesios, versículo 10. Ahí lo tenemos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ojo con esto, familia, porque en el día malo necesitamos fortalecernos en el Señor. Y dice, y en el poder de su fuerza. Y esto es lo que tenemos que entender, que ahí está nuestra única fuente. Es el poder de su fuerza, no es el poder suyo y mío. Es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Ahí está el poder de su fuerza. La victoria de Cristo Jesús
en la cruz del Calvario. Su victoria sobre la muerte, su victoria sobre la enfermedad, su victoria sobre el pecado. Ahí donde está ese poder de su fuerza, el poder de la resurrección que hubo en Cristo Jesús. Y ese es el desafío que usted y yo tenemos, de aprender a fortalecernos en el Señor y en su poder. Poder reconocer que en usted y en mí no hay poder. No hay poder. Miren este milagro extraordinario que la palabra de Dios plantea. Segunda de Corintios. Les invito a que vayamos a Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Versículo 4, versículo 7. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Noten aquí en el versículo, ustedes lo están viendo allí, que habla de un tesoro, después habla de un vaso de barro y después habla de una excelencia de un poder. Vaso de barro, tesoro y excelencia de ese poder. ¿Qué es lo que tenemos que entender de esto, amada familia? Tenemos que entender el concepto de vaso de barro. El vaso de barro es un concepto que Dios ha utilizado en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios hace alusión al vaso de barro, refiriéndose al ser humano, refiriéndose al hombre. Todos en la época en la que la Biblia fue escrita, a través de la historia de los años, los vasos, los cántaros de barro, el barro ha sido y fue, aún sigue siendo, un importante instrumento que el hombre ha estado necesitando para almacenar cosas importantes, en este caso la mayoría para almacenar el agua. Y el vaso de barro se consideraba como un artículo indispensable, porque pues como estamos hablando, pues se usaba mucho para el agua. Era difícil hacer un vaso de hierro, hacer un vaso de lodo, no, es de barro. Y esto es bueno que nosotros entendamos que el barro es perfecto, porque el barro tiene características importantes respecto de ductibilidad, de flexibilidad, de ser moldeable, se le puede dar forma. Y el barro, a los ojos del alfarero, es muy valioso. Si usted le preguntara a un alfarero cuán valioso, importante para él es el barro, es que el alfarero sin el barro no tiene cómo hacer nada. Y eso es muy importante que usted y yo entendamos, que es en esa misma relación de alfarero a barro, es la misma relación que nosotros tenemos con el Señor. Usted y yo somos la materia prima perfecta. Dios es el alfarero y Él sabe darnos la forma que usted y yo necesitamos. Y entonces esto nos permite comprender y entender que el vaso también a la vez es frágil, es débil, es falible. Y usted y yo somos eso, vaso de barro. Eso somos. Tenemos muchas limitaciones, somos débiles, pero somos la materia prima perfecta que Dios necesita. Pareciera extraño decir que Dios necesita de usted y de mí,
Pero es que Dios ha decidido colocar en un vaso de barro, en usted y en mí, en medio de todas estas limitaciones y estas características, Él ha decidido poner el tesoro, ponerse a sí mismo. Porque Él quiere que ese vaso de barro sea usado. Él quiere que ese vaso de barro sea limpio para ser usado. Pensemos ahora en el tesoro. ¿Quién es el tesoro? Dice tesoro en vaso de barro. Y por supuesto que el tesoro es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es su poder, es la presencia del Padre, es lo que nos da valor, es lo que hace que haya en nosotros lo que dice este versículo: excelencia del poder y no del poder de nosotros, de las capacidades nuestras. Esto es un milagro extraordinario, que Dios decida colocar su presencia en un vaso de barro. La plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en usted y en mí, para usarnos. Es un milagro precioso, no sé hasta qué punto usted lo ha comprendido alguna vez. Esto nos tiene que llevar a descubrir cosas maravillosas. Pero claro, el camino no es fácil. En el versículo 8 y versículo 9, el apóstol Pablo hace una lista de 4 cosas que no nos gustan. 4 cosas que usted y yo no quisiéramos vivir. Y están aquí ahora en el versículo 8 y 9 en color rojo. Es aceptar situaciones como las que hoy mi esposa y yo estamos enfrentando por la situación de su salud. Estamos atribulados. Estamos en apuros. Estamos sintiendo que somos perseguidos. Estamos derribados. No tenemos por qué mostrarles a ustedes una imagen de que los pastores somos los superhombres, de que los pastores no lloramos, que los pastores no tenemos tristeza, que los pastores no nos deprimimos, que no nos angustiamos. Esta es la parte de la vida que hay que vivir. Cuando el Salmo 23 dice que se debe pasar por el valle de sombra y de muerte, cuando andes por el valle de sombra y de muerte, hay que pasar por el valle de sombra, hay que pasar por el valle de la muerte para poder ver la acción de nuestro amado Dios. Y nosotros tenemos que vivir lo que la palabra de Dios dice. Por un lado, atribulados, en apuros, perseguidos y derribados. Pero el mismo versículo, ahora mire lo que está en rojo. Ahora el versículo está en rojo, lo que dice es que podemos estar atribulados, pero no angustiados. Podemos estar en apuros, pero no desesperados. Podemos estar experimentando persecución, pero no desamparados. Y podemos estar derribados, pero no destruidos. Y hoy nos experimentamos eso con Analu, con mis hijas. Estamos experimentando esa situación. Es parte de lo que la Biblia pide que nosotros vivamos. Y por supuesto que usted y yo, y ustedes también,
han pasado, están pasando y tendrán que pasar. Porque esto es importante que usted se dé cuenta que la vida cristiana no es para no pasar esto. Porque si yo vuelvo al versículo anterior, o mejor dicho, al mismo versículo, pero señaladas las cosas que están en rojo, tribulación, apuro, persecución y estar derribado, uno dice, ¿y entonces para qué soy cristiano? ¿Para qué soy cristiano?, preguntan algunos. ¿Por qué, si soy hijo de Dios, por qué tengo que pasar por esto? Tenemos que pasar. Porque la fe tiene que ser probada. Porque tiene que ser probado lo que usted y yo estamos diciendo que creemos. Y necesitamos pasar ese desafío. Miren lo que significa el versículo 13 de este capítulo 4 de 2 de Corintios. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, en medio del día malo, en medio de la tribulación. Yo quiero que usted entienda lo que significa esta realidad. La realidad de la tribulación. La tribulación significa dificultad, dolor, pérdida, lamento, adversidad, desgracia, pena, tormento, aflicción, turbación, congoja, ansiedad, angustia y muchas otras cosas más. Pero la palabra de Dios dice que en medio de esa tribulación es el poder de Dios que se manifiesta. Y aquí dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Porque es ahí donde nosotros, en el día malo y en el día bueno, debemos echar mano de lo que está escrito. Porque esa es nuestra ancla segura. Yo le pregunto, ¿cuál es su ancla? ¿En qué está anclada su fe? Si su fe no está anclada en lo que dice la palabra de Dios, usted va a tener problemas cuando venga la tormenta. Esa ancla es la palabra de Dios en Jesucristo. No en sus buenas obras, no en su religión. Es nuestra ancla segura a las promesas que están escritos, por lo cual Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Vuelva a ver el versículo 13. Por lo cual creí, entonces hablé. Y entonces Pablo dice en plural, nosotros también creemos, por lo cual vamos a hablar. Y este es el desafío de fe que tenemos ahora, de manera particular, mi esposa y yo. Es lo que ha tenido que vivir Katy estos 2 meses con Olimpo y la salud de él. Es lo que tuvo que vivir Carlitos Arteaga este primer semestre de este año. Es lo que usted, no sé cuál es la situación que usted y yo estemos viviendo, la que usted esté viviendo, la mía sí la sé. Y hemos pasado algunas circunstancias en estos 39 años con Analo, muy difíciles. Y hemos visto la mano de Dios. Hemos visto su respaldo y hemos visto su misericordia. Veamos el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. ¿Saben, familia? Desmayar es muy fácil. Recuerden que el vaso de barro se quiebra con una facilidad muy grande. Dice, no desmayamos. Y hace un planteo precioso el apóstol Pablo. Dice, independientemente, aunque nuestro hombre exterior, o sea, nuestro hombre exterior
se va envejeciendo, se va desgastando. Porque estamos en un mundo caído. Y usted y yo llegaremos un día a morir físicamente. Porque este hombre exterior se está desgastando. Y vendrán enfermedades, que hay un mundo caído. Y vendrán situaciones difíciles. Dice, aunque eso está sucediendo y usted y yo no lo podemos evitar, hoy, en el chat que tenemos los misioneros en el mundo, pusieron un video de hace 20 años de un mensaje, pedacito de un mensaje que Dios me dio la gracia de dar en Jerusalén, hace 20 años, en el año 2000. ¿Cómo sería que cuando yo vi el video, yo dije, ¿quién es esa persona? Yo no, duré como 5 segundos, dije, ¿quién es? Y tuve que reparar y cuando me di cuenta, era yo. Y yo dije, wow, claro, 20 años, mi viejo hombre exterior se ha desgastado. ¿Y cómo se ha desgastado? Pero miren lo interesante del plan de Dios. No importa que nuestro cuerpo se vaya desgastando, dice el interior, mi relación con Dios, mi vida espiritual, se renueva. Y se renueva cada día. Y eso es lo que tenemos que creer y eso es lo que tenemos que declarar. Versículo 16. Por eso el desafío para ustedes, familia, es que necesita renovar día a día, cada día, su hombre interior. Por eso necesitamos urgente un movimiento de oración incesante. Por eso necesitamos aquí en la iglesia de Miami Centro que busquemos la palabra de Dios, que tomemos decisiones serias sobre lo que es un genuino arrepentimiento y que decidamos vivir en santidad. Que no permitamos más que el mundo nos siga distrayendo, porque todo este tiempo que está pasando de estos 5 meses, hay muchos cristianos enredados, muy enredados en el mundo. Y Dios soberanamente está permitiendo esto, de que los cristianos no nos podamos reunir para que cada uno vaya probando cómo es su fe. Renovarlo cada día. Y ahora, el versículo 17, vamos al siguiente, dice, porque esta leve tribulación, es precioso poder entender el plan de Dios. Claro, cuando usted y yo pasamos por la tribulación, nos cuesta trabajo decir que es leve. Pero es que es leve porque Él ha prometido que usted y yo no pasaremos nunca por una situación que, dice la Biblia, no seríamos capaces de pasar. Es decir, Dios en su amor nunca permitirá que usted y yo pasemos por algo que Él de antemano sabe que no podemos resistir. En otras palabras, cuando usted y yo enfrentamos una tribulación, no por nuestro pecado, sino por el mundo caído y por amor a Cristo, su palabra declara que juntamente con la tentación, juntamente con el problema, juntamente con la dificultad, Dios nos da la salida. Dios da la salida. Da la puerta por donde tenemos que pasar. Dice la palabra de Dios, esa tribulación que es leve, o sea, que no te va a destruir y que no va a durar toda la vida, va a producir
en usted una cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Y eso es, familia, lo que nosotros hoy queremos con Analu ratificarles. Porque aunque a través de nuestros 39 años hemos vivido en términos de salud unas 4 o 5 cosas difíciles. Cuando nació nuestra segunda hija, Analu tuvo septicemia. Cuando yo llegué al hospital, después de que había nacido por cesárea Catalina, el médico me dijo: despídase de su esposa porque yo no creo que su esposa pueda salir de esta. A la media hora vino y me dijo: yo no puedo hacerle un cultivo a su esposa porque si yo espero 3 días un cultivo, su esposa ya está muerta. Tengo que decidir ponerle un antibiótico. Pero puede no ser el antibiótico específico para esto. Me hizo firmar una autorización. Y yo me quedé, yo dije: Señor, ¿qué es esto? Hacía 6 meses había entrado de misionero, de pastor. Y yo decía: Dios, ¿qué es esto? Te entregué mi vida, dejé todo por servirte y ahora está mi esposa muriéndose en un quirófano. Fue muy difícil. Y allí tuve un trato particular con el Señor. Y yo allí sé que fue circuncidado mi corazón. Y pude decirle al Señor: ok, si Analu se tiene que morir, tú sigues siendo Dios. Y tú sigues siendo el amor de mi vida. Y voy a seguir amándote y sirviéndote. Claro, esas palabras aquí ahorita son muy fáciles, pero las dije gimiendo y gritando. Y Dios, en su gracia y misericordia, permitió que Analu se sanara milagrosamente. Analu ya tenía el corazón ensanchado, los pulmones con agua. La cosa fue un milagro. Después, cuando estuvimos en Brasil, nuestra hija Catalina tuvo un problema en su sistema inmunológico y se nos fue apagando durante 1 año. Se fue muriendo de a poquito. Y tuve que entregársela al Señor también. Y Dios, en su gracia y misericordia, hizo un milagro con la niña. Años después, Laurita, nuestra hija mayor, tuvo un tumor en la hipófisis. Aunque no era un tumor maligno, generó muchos problemas y generaba el alto riesgo de que la niña no pudiera tener hijos. Fue muy difícil para ella y para nosotros. Ella en Argentina y nosotros aquí en Estados Unidos. Dios hizo el milagro. Hoy la niña está embarazada de su segundo bebé. Y ahora, soberanamente, Dios pone delante nuestro un lindo desafío. Y quiero llamarlo así. Y cuando digo lindo, no estoy diciendo fácil. Nada fácil. Porque la realidad es que en este momento Analu le operaron, encontraron un tumor en uno de sus ovarios. La operaron, le quitaron sus 2 ovarios y por supuesto un tumor muy grande. Pero tenemos la noticia de que Analu tiene cáncer. Y es un cáncer agresivo. Gracias a Dios no hay evidencia, le estarán haciendo otros exámenes la semana entrante, de que haya ningún órgano tomado por el cáncer. Y allí tenemos entonces la oportunidad para mirar al Señor. Porque el proceso de contaminación, digámoslo así, se ha iniciado. Y por eso ella necesita comenzar un tratamiento de quimioterapia muy agresivo. Se está planteando una sesión por semana. Y aquí estamos, diciéndoles a ustedes que, como les decía en el versículo, estamos
golpeados. Estamos derribados. Todo esto se nos vino de un momento a otro. Y está nuestro amor al Señor, está la responsabilidad por la iglesia, está la vida de mi esposa, está nuestro matrimonio. Pero aquí está el Señor. Y así como cuando Carlitos Arteaga en enero, él me contó que tenía cáncer en su garganta y él de alguna manera quería como no decirlo a todos por alguna razón particular. Hoy públicamente yo le dije a él: Carlitos, vamos a que toda la iglesia sepa para que oremos. Y Carlitos ha sido declarado sano en el último mes. Y aquí es donde usted y yo tenemos la oportunidad de creer, tenemos la oportunidad de pedirle al Espíritu Santo que nos permita ver que todo esto va a ser para la gloria de Dios. Dios es soberano, pase lo que pase. Y yo les quiero invitar, ustedes son nuestra familia, a que veamos la gloria de Dios con esto. Que no soltemos la vida de Cintia, que no soltemos la vida de Olimpo. Y por supuesto, si ustedes lo tienen a bien, incluyan la vida de mi esposa, para que podamos ver un milagro. No voy a descuidar el ministerio. Mi esposa sí va a tener que aislarse por los efectos de la quimioterapia, que es un tratamiento fuerte. Sin embargo, quiero decirles que me siento agradecido y orgulloso de la esposa que tengo, que su primera gran preocupación de ella no fue Manolito. Su primera gran preocupación fue la iglesia. Y bendigo a Dios por eso. Por eso yo quiero animarles a que oremos. Ella ahorita quiere darles unas palabras. Y yo quiero pedirles que escuchemos esta canción, para que usted entienda y comprenda que la vida cristiana no es para que Dios haga lo que Él quiere, Dios haga lo que yo quiero, y que vivamos en los caprichos, y que vivamos solo en función del círculo cerrado. Estamos con Analu tratando de reaccionar de una noticia que se nos ha venido de un momento a otro. Pero vamos a ver la gloria de Dios. Y nuestra responsabilidad es creer. Y yo al menos voy a dar la lucha, y yo sé que Analu va a dar la lucha. Y yo les quiero agradecer que pidamos al Espíritu Santo, más que la sane, aunque es importante que la sane, como estamos orando por Olimpo, que el Señor lo levante, es que Dios use la situación para la gloria de Él. Que use la situación de la salud de Olimpo para la gloria de Él. Como ha usado la vida de Cintia para la gloria de Él. Use la vida de Analu. Use las circunstancias para la gloria de Él. Yo les invito a que, para orar y ahora escuchar a Analu, escuchemos esta canción. Esta canción dice que Dios sigue siendo Dios. Y quiero invitarles a que ustedes allí se pongan de pie, si pueden, se unan en círculo, en familia, y comencemos a decirle al Señor que nuestras vidas están en sus manos y que independientemente de las circunstancias y de lo que pase, Dios sigue siendo